Bueno, vamos a pasar al tema de prismas. Refracción de la luz en prismas. Es la segunda unidad de la materia óptica geométrica y vamos a pasar a resolver el ejercicio número 1 de la guía número 2 de la guía de trabajos prácticos. Ustedes podrán ver acá que tenemos un gráfico de un prisma por el cual hacemos atravesar un rayo de luz, hacemos incidir, atraviesa el prisma y vuelve a salir hacia el índice de refracción, que es el aire, ¿sí? Entonces, para ello vamos a leer el enunciado muy detenidamente para ir tomando nota de los datos que ustedes pueden ver acá, que yo ya los saqué. El ejercicio está todo resuelto para que sea más fácil de entender y que el video sea un poco más corto. Vamos a leer el enunciado entonces. Consideramos un prisma de vidrio de índice de refracción igual a 1,65. El ángulo de refringencia es de 50 grados y está rodeado de aire. Bueno, lo primero que dice es que el prisma, que es de vidrio, tiene un índice de refracción de 1,65 y que está rodeado de aire, también dice el enunciado. Es decir que todo lo que rodea el prisma tiene un índice de refracción igual a 1, porque 1 es el índice de refracción del aire. Otro dato que podemos también tomar de esa parte del enunciado es que el ángulo de refringencia es de 50 grados, que es el que está anotado acá. Es el índice de refringencia igual a 50 grados. Ahora vamos a leer qué nos pide el enunciado. Nos pide que averigüemos el ángulo de desviación del prisma para un ángulo de incidencia en la primera cara igual a 30 grados. Y entonces ahí tenemos otro dato, que es el ángulo de incidencia en la primera cara, que sería este ángulo que está de este lado del prisma. Ustedes pueden ver que aquí la luz incide, ¿sí?, y choca contra el prisma. Ese es el ángulo de incidencia en la primera cara del prisma. Esos son los datos que nosotros tenemos leyendo el enunciado. ¿Qué nos pide? Entonces nos pide que averigüemos el ángulo de refringencia, que es este ángulo que está acá. Es el ángulo que se forma entre la prolongación del ángulo del rayo incidente, del rayo incidente, la prolongación del rayo incidente. Yo prolongo el rayo con línea de punto y voy a tener en cuenta el rayo que sale del prisma. Esa prolongación y ese rayo forman un ángulo que es el ángulo de desviación del prisma. Para hallar ese valor necesito aplicar esta fórmula que está acá, que es ángulo de desviación igual al ángulo de incidencia en la primera cara más el ángulo de refracción en la segunda cara, sería este ángulo, menos el ángulo de refringencia. Y si ustedes ven, yo tengo este ángulo, que sería el ángulo de incidencia en la primera cara, y también tengo el ángulo de refringencia, que es este ángulo que está acá arriba, que tengo como dato. El ángulo de refringencia es igual a 50 grados. De todo, lo que me faltaría saber es el ángulo de refracción en la segunda cara. ¿Tengo ese dato? No lo tengo, entonces lo voy a tener que averiguar. Y la única forma de averiguar eso es siguiendo el camino de la luz. ¿Por qué? Porque para saber este ángulo yo podría aplicar la ley de Snell que aplicábamos en el primer práctico, que era refracción y reflexión de la luz en dioptras planas, pero me faltaría saber este dato, que es el ángulo de incidencia en la segunda cara. Para saber el ángulo de incidencia en la segunda cara necesito saber el ángulo de refracción en la primera cara, y así voy a empezar a ir para atrás para saber finalmente el ángulo de refracción en la segunda cara. Para ello entonces primero tendría que averiguar este, porque es la única forma que tengo yo de llegar a saber cuánto es el valor del ángulo de refracción en la segunda cara. Tengo este dato, puedo averiguar este aplicando la ley de Snell en este punto. Aplicando la ley en ese punto, la ley de Snell, yo puedo averiguar cuánto vale ese ángulo que está acá, que sería el ángulo de refracción en la primera cara. Y aquí yo tomé nota, si ustedes ven,
es ni más ni menos que la ley de Snell, la fórmula de la ley de Snell, que nos dice que el índice de refracción del aire por el seno del ángulo de incidencia, y acuérdense siempre relacionar, si tienen un índice de refracción, van a relacionar con el ángulo que está en ese medio, ¿sí? En ese caso, n1 por el seno del ángulo de incidencia, igual a n2 por el ángulo que está en ese medio, que sería el ángulo de refracción en la primera cara. En la primera cara, sí. Tenemos aquí entonces armada la ley de Snell y vamos a despejar este ángulo que es el que queremos saber. Ya lo despejamos acá y nos queda que el ángulo de refracción en la primera cara es igual al arco seno, entre paréntesis vamos a poner n1, el índice de refracción del aire, por el seno del ángulo de incidencia en la primera cara, sobre n2, que es el índice de refracción del prisma. Una vez que despejamos eso, vamos a reemplazar los valores y nos va a quedar esto que ustedes ven acá. Y eso, si ustedes quieren, lo podemos sacar para que ustedes vean. De todas maneras, ustedes ya lo habían sacado en el práctico anterior. Es shift seno, para hacer la inversa del seno, que sería esta parte. Se abre un paréntesis y vamos a cargar lo que está aquí adentro. 1 por el seno de 30 grados, dividido 1,65, que es el índice de refracción del vidrio, que en este caso es un prisma, igual a 17,63. Recuerden siempre poner dos lugares después de la coma, ¿sí? Dos dígitos después de la coma, 17,63. Entonces yo acá lo que hice es averiguar el ángulo de refracción en la primera cara, que sería este ángulo. ¿Puedo aplicar la fórmula acá? Por supuesto que no, porque yo lo que necesito saber es este ángulo. Entonces ahora me quedaría saber cuánto es el ángulo de incidencia en la segunda cara. Para eso hay una fórmula en la teoría que me dice que el ángulo de refringencia es igual a la suma de estos dos ángulos internos. Por eso yo los puse en color acá con resaltador amarillo, lo puse ahí, es la suma de estos dos ángulos. Entonces el ángulo, vemos acá, el ángulo de refringencia es igual al ángulo de refracción en la primera cara más el ángulo de incidencia en la segunda cara. Sería este ángulo más este ángulo. Si yo despejo, porque lo que necesito saber es este ángulo, que es este, si despejo me quedaría que el ángulo de incidencia en la segunda cara es igual a el ángulo de refringencia menos el ángulo de refracción en la primera cara. Reemplazando, me quedaría que el ángulo de incidencia en la segunda cara es igual a 50 grados menos 17,63, que es el valor del ángulo de refracción en la primera cara. Entonces eso me daría un valor angular de 32,37, es decir que el ángulo de incidencia en la segunda cara es igual a 32,37. Ahora bien, ¿puedo aplicar la fórmula? No, porque me falta saber este valor angular. Y para eso hay que aplicar la fórmula de Snell nuevamente, porque tengo los índices de refracción y tengo el ángulo de incidencia. Lo único que me queda es saber el ángulo de refracción en la segunda cara. Vamos a aplicar otra vez la ley de Snell y vamos a repasar nuevamente para que no se confundan. Ustedes van a relacionar el medio con el ángulo que se encuentra en ese medio, ¿sí? Por eso es que en esta fórmula me queda diferente. Vamos a empezar con n2 y va a ser n2 por el seno del ángulo que está en ese medio, que es el ángulo de incidencia en la segunda cara, igual a n1 por el seno del ángulo que se encuentra en ese medio, que en este caso es, ¿sí?, el ángulo de refracción en la segunda cara. Despejando, porque yo necesito saber este ángulo, que es el ángulo de refracción en la segunda cara, me va a quedar que el ángulo de refracción en la segunda cara es igual
a el arcoseno de n2, el índice de refracción del prisma, por el seno del ángulo de incidencia en la segunda dioptra, sobre n1, que es igual a 1. Y eso, reemplazando aquí, me va a quedar de esta manera. El índice de refracción del prisma por el seno, perdón, la inversa del seno de 1,65, que es el índice de refracción del prisma, por el seno de 32,37, que es el ángulo de incidencia en la segunda dioptra, sobre 1, que es el índice de refracción del aire. Eso me va a dar un valor angular de 62,65. Lo vamos a sacar acá. Vamos a cargar esto que está acá en la calculadora. La inversa del seno, shift y seno. Y vamos a cargar todo lo que está acá adentro. 1,65 por el seno de 32,37 grados. Cierro el paréntesis. Dividido, vamos a poner el 1 también. Me da 62,05. Que ustedes pueden ver acá que ya tengo el resultado. 62,05. Ahora bien, teniendo ya el valor del ángulo de refracción en la segunda dioptra, van a ver que sí puedo aplicar la fórmula porque ya tengo el ángulo de incidencia, tengo el de incidencia en la primera cara y el ángulo de refracción en la segunda cara, menos el ángulo de refringencia, que también lo tengo, que está anotado como dato ahí. Entonces vamos a seguir bajando y ahí ustedes pueden observar que yo apliqué la fórmula aquí y tengo que el ángulo de desviación, que es lo que a mí en el principio me pedía, ¿sí? Y apliqué esta fórmula que está acá, ahora escrita aquí abajo. El ángulo de desviación es igual al ángulo de incidencia en la primera cara más el ángulo de refracción en la segunda cara menos el ángulo de refringencia. Eso, reemplazado, me daría un valor angular de 42,05. Es decir, que el ángulo de desviación del prisma es de 42,05. Es el ángulo de este ángulo que ustedes, el valor del ángulo que ustedes ven acá. Es lo que se desvió el rayo cuando salió del prisma. Entró con este valor angular, con esta inclinación, y ahí nosotros prolongamos el rayo. Y cuando salió del prisma sufrió una desviación bastante considerable, ustedes la ven ahí, y forma ese ángulo que está ahí, que es lo que nosotros calculamos aquí abajo. Bueno, ese es el ejercicio número 1 de la guía número 2 del práctico de óptica geométrica.